¿Te aburriste de siempre ver lo mismo? En el TV te daremos noticias vistas desde otro lugar. Información, deportes, espectáculos y diversión. ¡Mucha diversión! Nos enfocamos en lo que te importa con un toque único que solamente en el TV podrás ver. Lunes, miércoles y viernes, 4 de la tarde, hora Los Ángeles, 6 de la tarde, hora Perú. El TV. Aire, atenti. Esto es el TV desde California, Los Ángeles, California. ¿Qué pasa, Erika? Cuéntame, ¿qué deseas? Muy bien. 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 33 segundos. Estamos por entrar. Estamos por entrar hoy. Programa dedicado a uno de los personajes más entrañables de la televisión latinoamericana y mundial. De la televisión humorística. Ajá, tal cual. 10 segundos y entramos al aire. 5 segundos y estamos ya. Desde Los Ángeles, California. ¡Arrancamos! LA TV. We are ready. Naranjito. ¿Cómo estás? Oranchito. Como estamos en Estados Unidos sería oranchito. Así es. Little Orange. Exactamente. How ¿Cómo are estás? you? Good. Very good. Oh my God. Naranjito, cuando tú llegaste aquí a Estados Unidos, proveniente de tu San Salvador natal, ¿sabías inglés? Palabra. Lo que pasa es que allá ibas a las academias. De inglés. Por las tardes. Ya. Había una academia de inglés. Y me mandaba mi mamá a hacer un curso. A estudiar inglés. Porque en las escuelas no. bilingües ninguna me aceptaron. Entonces, me mandaba, pero allá te enseña how are you. Okay, Claro. y entiendes. A little bit. Exacto, entiendes palabras. Palabritas. ¿No? Pero no. Y luego ya estaba graduado. ¿Ya? Ya estaba graduado del curso de inglés. Ya. Pero y llegaste aquí y era otra cosa. No, ya solo era. Una vez le dije I love you por decirle I'm sorry a alguien. Y era otro vato. Era un hombre. Sí, Hola, sí. I love you, le dijiste. Y se enamoró. Por decirle I'm sorry, I love you. Bueno, pero son cositas. Pero eso es lo que experimenta. Eso es lo bonito, mira. Eso es lo bonito cuando vienes a este país y vienes, se puede decir, acá y experimentas todas esas cosas. Porque yo digo, tal vez en un tiempo me voy a divertir con mis nietos contándole todo Todas eso. tus anécdotas. Claro. Claro, olvídate, sí. Es bonito pasar por eso. Bueno, yo lo veo de esa manera. De repente Sí. hay gente... Y acuérdate que hay de experiencias a experiencias. Hay alguien que no pasa muy buenas experiencias. No, y nosotros de alguna manera tenemos cierta ventaja para aprender el inglés, porque la fonética es similar, solamente Claro. que son palabras. Yo me pongo, y a mí a veces veo a los asiáticos, por ejemplo, cómo deben sufrir una Sí. persona que viene de China, de Corea. Oh, no. Tremendo, ¿no? No. Es como para nosotros a la inversa, tenemos que ponernos en el papel. A veces cuando uno se burla de la manera de cómo hablan, ponte a la inversa, a ver, tú ponte a hablar chino, Exacto. ¿no? Exacto. Claro. A ver si dices una palabra. Una sola palabra en chino. No, pero también acuérdate que a veces, pues, los chinitos, ellos tratan bastante, pero a veces No se les también entiende, no se les pobres. entiende y a veces son como, por ejemplo, cuando manejan. Esas son cosas de seguridad, donde pueden golpear a alguien, donde ves... No es por discriminar, Le pero dan qué mal para manejan. atrás, sí. Qué mal manejan, Claro, ¿no? no. Sí. Y pues eso también es de tomarlo muy en cuenta, ¿no? Sí, eso es verdad. Viste que ahora hay una ley que la están reforzando. Todos dicen, Trump puso esta ley de que ahora los que manejan trailers tienen que saber inglés. Sí, lo acabo de ver. Pero sí. si tú vas a la ley federal, desde cuando hicieron la ley, desde hace 60, 80 años, dice, para manejar, operar un camión, tienes que saber entender y hablar inglés. Sí. Lo acabo ¿Por de qué? salir. Porque hay 80,000 libras llevas ahí. Claro. Tienes que saber los frenos de aire. Los carteles. Las señales. Las Dónde te señales. puedes estacionar, dónde no. Claro.
y a qué distancia tienes que ir. Eso es bastante complicado. Para la gente que nos está viendo, que está en Perú o en otros lugares que no es Estados Unidos, acá cuando haces el examen de manejo, el escrito tú lo puedes pedir en tu idioma. Creo que son 3 idiomas los que te dan, ¿no? Creo que es español, inglés y no sé si chino. No, hay hebreo también. Hebreo, ¿no? Hoy hay bastante. O sea, tú puedes pedirlo en tu idioma, árabe, ¿no? Ajá, sí. Pero eso sí, la persona y el examen de manejo, por lo menos en Perú, por ejemplo, tú entras a un circuito especial. Es dentro de un circuito, no te sacan a la calle. Ajá. Aquí en Estados Unidos, tú haces el examen con una persona a tu lado y esa persona es la que te va puntuando, ¿no? Sí. Puso la direccional, frenó en el stop los segundos que tenía que frenar, todo eso, y en base a eso das. Y hasta para cuando retrocedes. Tienes que. Claro, tienes que ver así. Sí, tienes que. Y si no haces eso, te poncha. Claro, sí. Ahora, dime cómo los chinos pasan esos exámenes. Sí, eso es verdad. No, ¿tú crees? Sí, no. También hay corrupción acá. Ya han torcido a varias gente acá. Claro, porque finalmente estás dentro del carro tú y él nada más. El otro día me contó un tipo en la radio de que fue al DMV y especialmente estamos hablando de esa ley de los traileros que tienen que hablar inglés. Sí. Y dice, fui y habían como 6 chinos en fila y de repente entró la policía porque aquí el DMV, o sea, el Departamento de Vehículos y Motores, claro. tiene su propia policía. Sí. Entraron y fueron a sacar a un empleado y lo llevaban esposado. Corrupción, pues. ¿En qué ciudad? ¿Te acuerdas? Cerca de Los Ángeles, el condado de Riverside. Ya. Entonces quiere decir que había corrupción, pues. Sí, no, pues es que ya han salido casos donde habían casos que por licencia cobraban $5,000. Wow. Y aquí, por ejemplo, hubo un tiempo que si no tenías papeles, no podías sacar ni identificación. Pero daban identificaciones y te cobraban $2,000 por la identificación. Ya tenían tarifas. $5,000 por la licencia. ¿Por qué? Porque la ley dice que si manejas sin licencia, te quitan el carro y se lo llevan. Claro. Entonces decían, mejor le meto $5,000, pero si me paran, ya no. Mira, yo uno pensando que acá en este país no había ese tipo de cosas. No, sí hay. Bueno, aquí en California, no sé, en otros Lo que sí estados. pasa en el DMV, con todo cariño y respeto a las personas que atienden ahí, no quiero generalizar, pero qué mal te atienden, ¿no? Oficinas de gobierno, todas te atienden mal. Qué Todas. Y luego dicen que celebran el Día del Trabajo y nunca trabajan. No, les pides un favor. Sí. Oye, es el Día del Trabajo. Pues nunca trabajan. O le pides un favor. No, oye, no se puede. No. Ves que tiene la fotocopiadora, te olvidaste un papel, ¿no? De los 300 que te pidieron. Ajá. No, falta esto. ¿Le puedes sacar fotocopia? No se puede. Tienes que buscarlo afuera. Pero si tienes ahí una fotocopiadora. Claro. No puedo. No puedo. No te puedo prestar. Pero deja de eso. De repente, obviamente, te dice el Estado, no puedes prestar la fotocopiadora. Perfecto. Pero de la manera que de la manera. atienden, Sí. No se puede. No se puede. Hay formas. Claro. Tú puedes insultar a alguien y dejarlo riéndose. Claro. Pero puedes decirle a alguien no hagas esto y lo dejas más ofendido como que te hubiera recordado el 10 de mayo. Así es, sí. O sea, pero a esas nos tenemos que enfrentar todos los días. No, es tremendo. Pero bueno, hay que tomar la vida con humor como la tomó un personaje histórico. Ahí está, ya suena la musiquita. El personaje histórico de la televisión humorística. Ajá. El Chavo del Ocho. Eso. En Salvador también se veía el Chavo del Ocho. Claro. Se veía creo que en toda Latinoamérica, ¿no? Yo me ponía, el día que pasaban el capítulo de los espíritus chocarreros, no podía dormir. Ese es bueno. O cuando entran a la casa de Doña Clotilde. La bruja. La bruja del 71. Y el gato salía corriendo. Satanás. ¿Dónde estás, Satanás? Es ese famoso capítulo donde el Chavo dice, ¡otro gato! Ajá. ¡Otro gato! Pero para hablar del Chavo del Ocho tenemos a un personaje que ha venido a visitarnos y va a hacer su ingreso en este momento. Acá estamos ponchando el estudio de Ley TV. A ver, qué... ¡La Chilindrina! ¡María Antonieta! María Antonieta de las Nieves. Hola, Chilindrina. Hoy puedo confirmar que sí es la hija de don Ramón. Sí, totalmente. Se parece a don Ramón. ¿Qué tal, Chili? ¿Todo bien? Me vengo de otro jale, tú sabes. Ajá. ¿De otro trabajo? Otro trabajo. ¿Te toca hacer la Chilindrina también? Es que como vienen días festivos de Ya. Chavo el 8, Sí, entonces dije, estaba en mi casa y dije,
tengo que hacer un emprendimiento nuevo. Perfecto. Y fui a agarrar una blusa Te va muy bien. Y fuiste a llorar. de Fuiste a mi hijo, llorar. de mi mujer y tape. Ya. Ajá. Y me hice el vestido. Buenísimo. A ver, Está ¿cómo, bien. ¿cómo llora la chilindrina? A ver. No, pero el sonido, pues. A ver, ¿te acuerdas? Eso está bien. Está bien. Está bien. Ajá. Le voy a decir a mi papá que me pegaste. Disculpe que no me he podido sacar la ropa. No. Y No, está bien, tranquilo. Chamba es chamba. Chamba es chamba. Chamba es chamba. No he hecho nada Y por pero- acá. Serafina, todavía Serafina. Serafina. Ella se la robé la Poppy porque la chilindrina no tenía. Claro, la Serafina de la Popis. Tenga. ¿Te acuerdas que la Poppy le pegaba a la Serafina? pegaba la... Tenga. Eso no se hace, Serafina. Ahí está. Plana como yo. Claro, plana como tú. O sea, es mi muñeca. Es tu muñeca. ¿Puedo verla, la Y Serafina? a Godínez no lo viste por ahí. Godínez, qué personaje. A Godínez. Ahí está. A ver. Tenga. La Serafina. Acá estoy viendo es a Jaimito el cartero. Ah, Oye, qué entrañables, ¿no? Sí. El Chavo del 8. Oye, fíjate que yo siento que ese programa fue una genialidad. Una genialidad. La verdad, fue una genialidad porque hasta el día de hoy tú lo ves y te entretienes. Sí. Y ya sabes el chiste que va a venir, igual te ríes. Ajá. Y ya sabes exactamente. Ya sabes que va a venir. ¿no? Pero tú, fíjate cómo es la cosa. Chespirito ya tenía 40 años. Sí, más de 40 años. Cuando Lo es crea. el éxito de Claro. del Empieza un Chavo. sketch. Él Ajá. empieza en un sketch de un niño en un parque. Y todo nace desde la experiencia propia de Chespirito un día que se lustra las botas y le da una buena propina al lustrabotas. Y el lustrabotas dice, "Yeah", y empieza a saltar como te acuerdas cuando el Chavo saltaba. ¡Isas! ¡Isas! Y me voy a comprar una torta de jamón y 2 tortas y me voy a alcanzar para... Y él se emocionó tanto. Se emocionó, claro. Y la genialidad de Chespirito fue que acordarse de este niño para crearlo, ¿no? Pero el mensaje que llevaba atrás también el programa, porque si ves el Chavo cuando estaba triste se iba a meter al barril. Al barril. Y eso lo tradujo después, lo explicó el maestro Roberto Gómez Bolaños, de que era él cuando volvía con su mamá. Porque supuestamente era Huérfano. Huérfano. Pero eso es como cuando Fetal, vas... una pose fetal. Claro, una pose fetal. Cuando vas... Al vientre. Y te refugias en tu mamá. Y eso es algo... Cuando muy de abrazas los a Jorge, humanos, cuando muy de los abrazas a humanos. Jorge. Cuando estás triste, que te ha pasado algo, ¿qué es lo que buscas? Claro, a tu mamá. madre, o sea, a ese calor. Claro, ese es como... mira, tú no lo había asociado al barril como un vientre, pues, ¿no? Él se metía y él se ponía en posición fetal dentro, Claro, dentro claro. del Y ahí vientre, pues, lloraba, ¿no? ¿no? Cómo sufría, ¿no? Claro. Y el Kiko... El Kiko el envidioso, pues, ¿no? El Kiko el envidioso, Pero el personaje más entrañable para mí es Don Ramón. Sí, pero ¿sabes qué? Don Ramón era un actor natural, ¿eh? Claro, bueno, de la dinastía de los Valdés, pues, ¿no? Claro, estás hablando de Tintán, de Loco Valdés. Loco Valdés. Loco Valdés, claro. Pero ¿sabes qué? Mucha gente dice de que cuando Don Ramón salió del programa de Chespirito se terminó el programa. Yo no lo creo. Se fueron él Hizo y Kiko, falta. ¿no? Él y Kiko se fueron. Sí, Kiko no tanto, pero Don Ramón sí Sí, hizo hacía falta. falta, claro. Hizo falta, pero no se acabó el programa. O sea, No. el programa Siguió. dio mucho más todavía. Claro, pero Don Ramón tenía Una pieza clave. mucho peso. Pero en el- todos se fueron medio peleados, ¿no? Porque tú escuchas hablar uno del otro y como que... se dan- Primero, No. ahora ya no tanto, pero al principio sí, como que había mucho resentimiento con Roberto Gómez, con la figura de Roberto Gómez Bolaños, perdón, porque él se queda con los personajes. Pero es que él los creó. Claro. A lo que yo veo es esto, mira. Chespirito es el genio, el que hace Claro, todo eso. sí. Pero después Kiko o Carlos Villagrán quería el puesto de Chespirito. Él quería, o sea, como el programa es mío. Y tú tienes que saber en dónde encajas, pues, en dónde estás. O sea, él fue el que creó y el que organizó el programa, el que dijo, tú vas a hacer esto y todo, Claro. todo eso. Y Kiko pensaba que con los cachetes por él veían el programa. Y él se lo demostró. Se fue Se fue a Venezuela, ¿no? a Venezuela a un fracaso. Federico y Don Moncho se llamaba el programa de Federico Venezuela. Moncho. Don Ramón siempre bien, ¿eh? Sí. Pero, por ejemplo, Kiko fue un fracaso. O sea, no. Y en México, el Chavo siguió siendo el Chavo. Claro, correcto. O sea, Lo aparecieron siguen otros pa- personajes.
ñoño, don Barriga y El señor Barriga. todos, el Lo señor pasaba Barriga. por todo el mundo, está en ruso, está. Sí, No, pero a lo entonces que voy está es que el programa no terminó ahí. Ah, no, pues, no. O sea, el programa sí, era demasiado sí. fuerte. Pues. Aparte se llamaba Luego El Chavo del inventó- Ocho, ¿no? Ajá, no, pero luego hizo Chespirito. Sí. Que en Chespirito iba el Chapulín, Otro personaje. el Chavo, Lucas Tañer, Chaparrón Bonaparte. Chaparrón El Chapulín Bonaparte, Colorado. sí, el Chapulín. Chapatín. El Chapatín. El doctor Chapatín. El doctor Chapatín. Ese era bueno, ¿no? Con su bolsita. Es y que me da y el, cosa. el Chompiras y el Botija. El Chompiras. Claro, todos los personajes de Roberto Gómez Bolaños son Nunca con CH. robaban nada. No, ajá, no, pero cuando tú ves, dices, se fue Kiko, se fue Don Ramón, pero llegó la Chimoltrufia, Claro. llegó Chaparrón Bonaparte, o sea, otros personajes que, o sea, llevaron a otro nivel ese sí. programa. O sea, él lo que hizo fue encajar todos los se puede decir, los personajes en un solo programa que se llamaba Chespirito. Correcto. Ya no era solo el Chavo, el Chapulín y esto. ¿no? Claro, pero a todos les puso con CH. Sí, CH. Sí, Yo me el- me acuerdo de chico así, y mi papá compró un televisor de colores y nos reuníamos todo el barrio a ver el Chavo del Ocho. Sí. Claro, el Chavo era... una- Pero mira, esa es una historia en México, en Guatemala, en El Salvador, en Perú, en Argentina. Bueno, Maradona lloró cuando Claro. vio a Chespirito. Claro. Imagínate, le dijo, yo lo veía a usted cuando era niño. El Chamagol, había un jugador. El Chamagol, ¿te acuerdas era que- un chileno que Ajá, jugaba. que le hacía así cuando metía en gol, América, metía, ajá. que Hacía como el cuando Chavo. metía un Como gol, el Chavo. se ponía el Y se gorro. ponía la... Y hacía la del Chavo. La del Chavo. Chamagol, Claro. ajá, sí, exacto. El Yotun no metió un gol y hizo la de la chiripiolca. Claro, También, hizo- claro, porque a su hijo le gustaba el Chavo y hizo la chiripiolca. Ponte ¿Quién- cuando- quién fue? Yotun, creo. Yotun. Ah, yo tengo- Jugador de fútbol. Él, en Brasil. En Brasil. Uchavis. Uchavis, Chávez. el señor Madruga es Don El Ramón. Real Madruga, ajá. Ajá, Y sí. en Venezuela, el Hugo Chávez del 8. El Hugo Chávez el Hugo Chávez del 8, claro. No, pero, y lo que tú decías, Naranjito, lo Maduro loco que este también. personaje fue creado por Roberto Gómez Bolaños a los 42 años. Sí. Es una locura. No, y el éxito llega un año después. Un año después. O sea, ya 43 años. Entonces, cuando tú dices, a veces nosotros pensamos que... Ya estoy viejo para ya, esto. Pues ya se me pasó el tiempo. Pero No. ¿desde cuándo comenzó? Porque 70 y- No, pero él era escritor. Él escribía, Chespirito en un le diario, escribía, ¿no? A un periódico, sí, pero también le escribía a Viruti Capulina. ¿A Capulina? ¿Sí? Él era el escritor Ah. de Viruti. Y había uno que se llamaba La Mesa Cuadrada, que es Los caballeros de la mesa. Ajá, ahí es donde comenzó la Y ahí él chilindrina. le escribía al Loco Claro, Valdés. ahí empezó la chilindrina también. Ahí empezó la chilindrina. Entonces, ahí le escribía al Loco Valdés. Claro. A los que estaban en la mesa Claro, como el guionista. como guionista. Pero la única que puede usar el nombre de Chilindrina es ella. Al final- Porque él se lo dio, creo, al final. No. Ganó, ¿no? No, dice que estaba viendo que ella fue a decirle a. Pero es que él nunca se los al peleó. Chavo. No, lo que pasa es que fue a los registros públicos Ya. y cuando se dio cuenta Que había la expirado. Chilindrina había expirado hace más de 10 años. Y no lo habían renovado. Y no lo habían renovado. Y él dijo, ya. Entonces dijo, tráigame pruebas. Dice que le llevó todo. Y se lo dieron. Video, fotos, todo. Y Y se lo dieron. Pero por eso es lo que te digo, pero lo que pasa es que ellos, por ejemplo, imagínate aquí, el programa se va nuestro programa llega a ser Claro, mundial. tenemos 2 millones de seguidores. Sí, ok. Entonces, Vamos. entonces ya de ahí decimos, no, pues el programa es mío. Ya Claro. viene no, el programa es mío. No, el programa es mío. Entonces empezó esa lucha de egos. Y, Claro. y Chespirito nunca les peleó. O sea, él los dejó trabajar. Tranquilo, tranquilo. Uy, se emocionó. No, tranquilo, Naranjito. Jaimito, Se emociona. Jaimito, relájese. Fue la chiripiolca. La chiripiolca. No, porque en aquel tiempo él los pudo haber laqueado Amarrado. con Televisa, porque Televisa súper fuerte y el programa era de Televisa. Entonces Televisa los pudo haber bloqueado. Si él se lo pedía, pudo haber bloqueado a todo Bloqueado, el mundo. claro. Pero él nunca bloqueó a nadie. Entonces siempre le pelearon como que hoy vamos mitimita. Y le decía, ¿por qué? Pues si el que lo creé fui yo y tú te llevas tu parte. Incluso vi una entrevista del hijo de don Ramón que dice él de que su papá primero vivía en una casa y después vivió mejor porque, o sea, Les pagaban bien. Le pagaban bien. Claro. Pero te digo, no sé, para mí lo que yo veo y mi percepción fue una lucha de egos, una pelea de egos. Pero la más achorada era doña Florinda, ¿no?
La esposa. La esposa de... Ella era Sí. la que sacaba siempre la espada. Sí, ella era la chorada. Claro. Se pelea con los periodistas, es la que Con la siempre... chilindrí- Esa es la que se peleó con no, todo. ella fungió como hasta como manager para Sí, él. claro. Y- Él tenía una personalidad. ¿No muy lo- bonachón, ¿Lo conociste claro. tú? No lo llegué a entrevistar, ¿no? Yo lo llegué a conocer y él era una personalidad. No, se le veía bonachón. Yo lo fui a ver al teatro, pues, porque al final terminaron haciendo una obra de Sí, teatro, sí, ¿te sí, acuerdas? Y se le veía bonachón. Pero lo que yo veía siempre en las entrevistas es que doña Florinda, incluso así como que lo abrazaba. Dominaba, y claro. como un escudo. O sea, ella era el Sí, no, escudo no sé. humano le decía, de... Robert, Robert, sí, Robert, Robert. esto, Robert, lo otro, Robert, lo Claro. otro. Sí. Robert, contéstales. O Sí, sea, claro, así. todo. Como un niñito. Lo Sí, trataba al sí, final sí. como un niñito. Pero él, su personalidad era esa, pues, o sea, él no era, ¿cómo te dijera? Y si lo ves en las entrevistas que él daba, él era muy relajado en sus Sí. entrevistas. Pero un intelectual también. Oh. Sus entrevistas Muy bueno. son riquísimas, sus entrevistas. Las cosas que él habla, muy profundas las cosas que Ahí habla. se la lleva Petro o Maduro. Sí. Sí, en ese nivel. El mismo nivel. En ese nivel, Sí, ¿no? en ese nivel. Deberían hacer el programa los dos juntos, ¿no? Yo me acuerdo que él, por Petro y ejemplo, Maduro. él en una entrevista en un medio argentino dice que el verdadero superhéroe es el Chapulín Colorado, perdón, porque a pesar de tener miedo, enfrenta los problemas. Claro. Un Superman, un Batman, tienen superpoderes, para ellos es fácil Claro. enfrentarse a los problemas o a los enemigos. En cambio, el Chapulín, teniendo miedo, siendo un chaparrito, no teniendo músculos y todo, enfrentaba al Y enemigo. solo el tenía- chipote chillón. Y solo el chipote chillón y las pastillas de chiquitolina. La pastilla, la que tú tomas. La de chiquitolina. Ella toma chiquitolina. Las pastillas de chiquitolina. De grandolina. Cómo es, la pastilla de chiquitolina era un clásico, ¿no? Yo Sí. me encantaba imaginarme cómo sería ser así de chiquitito, ¿no? Eso es una genialidad y también. Fíjate que esos efectos hoy se ven pues bien chafas, ¿no? claro. Pero imagínate, en esa época era el único programa que metía efectos. Claro. Efectos Una genialidad. Claro. Y eso de inventar la pastilla de chiquitolina también es una genialidad. Claro, es Se una te achica, imaginación. ¿no? Se te achica con la es que pastilla, ¿no? Lo Te que hacía pasa es que ese chiquitita. programa fue creatividad. Pura. Creatividad. El Chaparrón Bonaparte y el otro, las pláticas. Sí, Lucas. Pero eran unas pláticas más intelectuales. Claro. Que te venían terminando. Claro. ¿Tú alguna vez has tomado una pastilla chiquitolina? No. No. Sabes que no existe, no. Sí. ¿Ah, sí? No existe. Yo pensé que sí era- No, pensás él que- piensa que las baby aspirin, las aspirinas para niños, piensa que son las de chiquitos. Iba a ir a CBS. Ahí tenemos un capítulo. A ver, ponlo, A ver, Willy. a ver. ¿Ese cuál es? El que acaba de poner El que había puesto, pero ya se le fue. Ah, mira, sí. Ah, sí. ahí está. Ahí está ñoño. Ah, está la bruja del 71. Ahí están imaginando que le. Mira, Kiko. Ahí está. Sí, parece. A la otra. A la otra. Ahí está Satanás. Ahí está Satanás. Ahí está el muñeco Ah, de Rondamón. Claro, sí. Oh, le está metiendo agujas. Como un vudú, ¿no? Ahí grita. ¿Quién anda ahí? ¿Es don Ramón o don Mamón? No, don Ramón. Don Ramón. ¿Eres un Satanás? Satanás. Ahí está el chavo. Ahí está el chavo. ¿Quién anda ahí? Y ahí viene la famosa frase. ¡Otro gato! ¡Otro gato! ¿Quién anda ahí? Otro gato. gato! Satanás, pues ya con Satanás, ese nombre. imagínate. No. Y eso era todo un sueño del chavo, ¿no? Claro, Era un claro. sueño, eso nunca pasó, obviamente. Pero de niño, ese capítulo me acuerdo que me asustó mucho. Pero fíjate que hasta el día de hoy, a mí lo que me admira es eso, ¿no? De que hasta el día de hoy, cuando la torta de jamón, todo el mundo la asocia con el Chavo. De ¿no? todas maneras. Claro, sí. Sí. Todo el mundo. Torta de jamón. Porque además el chavo Estás del Ocho hablando de 50 años ya. apenas recibía un peso de propina que por ahí se ganaba para comprarme mi torta de jamón. Ajá. Todo era para su torta de jamón. O cuando le iba a pedir, le decía, y ponle queso, y también lechuga. Desesperado. Ese sí. En la fonda de Doña Florinda. En la fonda. ¿Te acuerdas que Doña Florinda también puso su fonda? No, personajes. El profesor No, Girafales. el que siempre era un clásico personaje era el Don Ramón y el Chavo. Siempre, Sí, ¿no? Siempre claro, sí, era. ¿no? Que Que- lo quería que- ayudar y no sé, o sea, siempre era... Y el chavo era, le decía, Todos Rondamón. tenían un- sí. Rondamón. 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 Para el chavo era Rondamón. Pero
La Bruja 71. Y cuando le clásico. quería explicar, mira, chavito, vas a hacer esto y esto. Sí. Y ahorita vengo. Cuando iba, hacía lo contrario. Lo contrario. Y al profesor, y al señor Barriga siempre lo recibía con un golpe. Sí, con un pelotazo. Con un pelotazo, un palazo o algo. Y Ramón siempre fomentándote el trabajo y él era más vago. El ¿no? bagazo. Ajá. Y debía Sí. 14 meses de renta. Y la chilindrina emocionada porque su papá era vago. ¿no? Sí, su papá era... Orgulloso, que era el exacto. mejor papá del mundo, porque siempre Ajá. estaba con ella. Y doña Florita siempre terminaba pegando a don Ramón también. Qué loco. Y don Ramón debía 14 meses de renta. Ese era clásico. Imagínate. Y venía el señor Barriga siempre a cobrarle a don Ramón. Oye, y cuando se fueron a... ¿Acapulco? Acapulco. Qué buen capítulo. Ese es uno de los mejores capítulos. Sí. Ese es uno de los mejores capítulos. Pero fíjate que a mí lo que me gustaba era que el programa estaba muy identificado con la vida real. Porque, por ejemplo, el Chavo representaba a todos los niños pobres Claro. de Por México. supuesto, claro. Cada Ciudad de personaje México. representaba algo. Claro. Representaba algo, claro. Y siempre le metían la parte sentimental. Siempre, claro. Porque al Chavo lo llevan, el Chavo no tenía dinero para ir a Acapulco. Ya la niña bonita, Claro, estaba la Poppy, chilindrina, la... chilindrina, El Kiko, el niño mamila. El niño Claro. engreído, Ajá. Kiko, que el le compraban hijo sus del- cosas. del profesor, el gordito, con lentes. No, ñoño. Ñoño. El hijo del señor Barriga, no el Sí, profesor. señor Barriga, El perdón. señor Barriga, claro. O sea, todos eran... Y Kiko con su pelota cuadrada. Siempre su sueño era tener la pelota cuadrada. Cuando no sabes, tenemos un regalo para ti. ¿Mi pelota cuadrada? No, la pelota cuadrada, no. no. Siempre, no, yo me acuerdo el capítulo de El Chavo en Acapulco, Ajá. cuando el señor Barriga se conmueve, ¿no? Que el Chavo le dice, Chavo, ¿y tú alguna vez has visto el mar? Y el Chavo dice, sí. Y no me acuerdo quién le dice, a ver, ¿de qué tamaño es? Así. Y la chilindrina dice, es que solo lo ha visto por tele. Hay otro que es buenísimo, cuando viene Kiko con un cachorrito, ¿ya? Ajá. Y le dice, y el Chavo le pregunta, Kiko, Kiko le dicen, pero no sé si es machito o hembrita. Y el Chavo le dice, es muy fácil, le tienes que hacer cosquillitas aquí en la pancita. Si se pone contento, es machito. Si se pone contenta, es hembrita. Son genialidades. Sí, claro. Y ese tipo de chistes, como te dijera, cero vulgaridad. Cero. Cero vulgaridad. Y Ahí nunca hubo doble sentido. No, Nunca. Cuidando que era para niños. Lo que sí no se cuidaba en esa época. No. El programa él nunca lo hizo para niños. Él lo aclaró. Era el de- programa, dice, el Adulto. programa pegó con los niños. Ah, ok, pero- el programa nunca fue Mira diseñado tú, para niños. y sin usar la vulgaridad. ¿ah? Sin usar la vulgaridad. No, pero acuérdate que también la censura en los años 70, o sea, no podías decir cosas en la televisión de doble sentido ni nada. de Claro. Pero sí, por ejemplo, podían fumar. eso. Ah, claro. Qué Podían loco, fumar. ¿no? Algo eso, que ahora. eso lo consideraban como una moda. Sí, claro. Fumar en esa época era moda. el Sí, pues guapo, no, y te acuerdas galán, que el los Marlboro. anuncios de Marlboro, El Marlboro. el cowboy, y Claro. Que terminó denunciándolos porque le dio cáncer. le dio cáncer Claro, al y cowboy, ganó hasta el millo- caballo, porque agarró el humo del vaquero. Agarró compensación el caballo Sí, también. agarró. Pero nunca. No lo hicieron chorizo. No, pero la censura de los cigarrillos vienen como en el 87, 88, Claro. que ya no les vendieron publicidad Claro. ni nada. Imagínate, digo, de una cosa a la otra, ¿no? Imagínate desde qué año los cigarros no ponen publicidad en ninguna red social, ¿Verdad, no? porque Sí. están prohibidos. Claro. Pero sigue la gente Fumando. adicta y sigue la gente muriendo por cáncer de Garganta o de, pulmón. garganta o de pulmón. De lo que, volviendo ahora sí a lo del cigarro, pero con el profesor Girafales, ya después analizándolo ya con ojos de adulto, Ajá. la gente dice, ¿no? Qué increíble el profesor Girafales. Fumaba en clase y se comía a la mamá del alumno. Claro. Sí, exacto. Enrico le decía. Y llegaba con su Ah, maletín, Kiko, ¿no? Llegaba a la Kiko. casa con su maletín, ¿no? Ah, sí. Federico, No, Federico. Federico. Cuando estaba Y molesto. luego llegaba con las flores y le Claro. decía,
Y cuando una tacita de café, sí, Sí. pase usted. Después de usted. Y la gente, ¿qué cosa creen que hacían cuando entraban a tomar café? No tomaban café. No, el cafecito era, Era la excusa. señal. Claro. era Por la eso que le excusa. compraban juguete nuevo a Kiko para que se vaya a jugar Claro, pues Claro. que eso Vaya a era. jugar afuera. Vaya para afuera, vaya Ah, para afuera. soy rapidín, ¿no? Y la bruja del 71 le decía, Rorro. Rorro. Y don Ramón se asustaba. Así. Ahí está. Don Ramón, don Ramón, ¿es verdad que ha muerto un pariente suyo? Ah, sí, pero era un pariente muy lejano, un tío muy lejano, sí. No sabe cómo lo siento. Ay, No se preocupe, La un popis. pariente muy lejano, ¿no? ay, sí, don Ramón. Le hago compañía en su dolor, créame. Siempre se quería agarrar a don Lo Ramón, siento ¿no? muchísimo. Qué bueno. No, y don Ramón siempre decía, ¿qué pasó? Vamos a ir. Y era el único aficionado del Necaxa. El único. Porque en México tú sabes que existe Los ese rayos de chiste. Necaxa. ¿no? El Necaxa jugaba en Ciudad de México. Ya. Cuando jugaba el América era estadio lleno. Y cuando jugaba el Necaxa eran 2, 3 personas que iban nada más. O sea, eran muy pocos aficionados. ¿Sigue el Necaxa en primera división? Ya no. Sí, ¿no? Sí. Pero Volvieron a hubo subir, un porque tiempo, subieron un tiempo que fueron campeones. Tuvo una Ah, época wow. que era y tenían 10 seguidores. Sí. Wow. Y el señor Barriga creo que era del Monterrey, ¿no? O sea, era hincha del Monterrey, creo. Sí, el señor Barriga, el Y el Edgar- chavo era Edgar de Rivera. chavo era del América. Del América, claro. Porque siempre este, salía... en No, los estadios de incluso la película del Y chanfle. decía, y la lleva el niño de oro, Hugo Sánchez, porque su ídolo era Hugo Sánchez. No, pero antes era Borja. Era Borja, Enrique Borja. de sí. Borja. Enrique Borja. Goleador del América. Claro. ¿Chileno? No, mexicano, creo. Mexicano. Claro. Y cuando, claro, todas veces que pateaba Perdón, este, Pero de Reynoso. Monterrey. Reynoso. chileno. Chileno, Sí, que también fue de la América, ¿no? ¡Gol de Borja! Decía el chavo, ese era un clásico. Sí, y yo de sí. chiquito me preguntaba, ¿quién será Borja? Claro. Y también siempre me preguntaba, ¿cómo será la cara de Enrique Segoviano? ¿O nunca lo Dirección. conociste? No, después ya, de grande, sí, ¿no? sí. Pero en esa época no podías googlear, pues. Claro, claro. Claro. Yo trabajé con el maestro Enrique Borja. Él trabajaba ¿El futbolista? en Univisión, sí. Anda. Él era narrador para TUDN. Ah, wow. La Televisa Deportes, pues. Y era un goleador, ¿no? Televisión Univisión Deportes, sí. Y él nos daba reportes de deportes, pues, los viernes. Y yo decía, maestro, cuénteme más, dígame más. O sea, Claro. porque es una leyenda. Por supuesto. Es claro. como que tuvieras A Cubillas. Sí, o ponle en unos años a Guerrero, ¿no? Claro, claro. Todo lo que ha hecho con la selección peruana y en los equipos Un peruanos. histórico, claro. Un histórico, claro. Wow. Pero- Claro, y bueno, y lo que iba era que era tan hincha Roberto Gómez Bolaños del América que hace la película El Chanfle. El chanfle. Y que es de la América, pues, ¿no? Es, Basada en el América. Claro. Y ahí está Don Ramón, que es el aguatero. esa película es muy buena. Y ya doña Florinda hace de su esposa y todo, ¿no? Pero- Claro. Florinda Mesa. Florinda Mesa. Ahora, fíjate la... Ahí está, A ver, ahí va. la boda. Mira, Don Ramón. Y la otra llorando, la chilipina llorando. Y el chavo. Siempre con los releros. Doña Florinda con el cura. Y ese... Ahí está. No, es el monaguillo. Pero eso es una pesadilla que está teniendo. Sí, ¿no? es una pesadilla. Pero es un capítulo pocas veces visto. ¿ah? Sí, sí, sí. Como que la chilipina, porque su papá se está casando con la bruja. Clotilde, Y mira el acepto smoking de ser Don tu Ramón. esposa, Ramón. Prometo amarte Tranquila, Chili. hasta que la No muerte llores, nos Chili. separe. Qué buena. Genialidad. Sufriste, ¿ah? Sufriste, te dolió, ¿no? Sí, me Te dolió. dolió. Y don Ramón con el gorro, Ahorita. con el sombrero. Con el sombrerito. No se lo quitaba para nada. el Fíjate sombrero. que en la entrevista que dio su hijo, uno de sus hijos. Esteban. Ajá. Dice de que él estaba en la casa a las 12 del mediodía y a la 1 tenía que ir a grabar. Y dice que solo se ponía la camisa y se iba. Y así, porque ¿Así? así grababa, o sea, así andaba. Entonces dice, a mí muchas veces me han preguntado si yo extraño a mi papá. Pero yo solo prendo la tele y veo a mi papá. Sí, pues, está por todos porque, lados. Porque Todo el así día, era claro. Don Ramón. Don Ramón era una personalidad, era un personaje ya, Totalmente. hecho, natural. Y lo dijo el mismo maestro Roberto Gómez Bolaños.
de que cuando lo vi, le dijo, así, pero así te quiero, así, o sea, Natural. tú ¿Eres tú? no tienes que cambiarle a Nada. don Ramón, no tienes que cambiar nada más, así como eres, así es. Solo apréndete los libretos, nada más. Debe haber sido muy divertido trabajar ahí, ¿no? Sí. Y- Fíjate que el maestro José José me contó de que, imagínate con quién se juntaba. Con el Loco Valdés, con Capulina, perdón, con el Loco Valdés, con Tintán. con don Ramón. Dice, y nos poníamos una... Trancas. Y en la Ciudad de México, imagínate el tráfico en aquellos tiempos y con aquellos carrotes de Chevys acá. Ajá. Dice que una vez iban en el tráfico y se paró y el tipo de atrás les pitaba. Y entonces, perdón, ellos le pitaban al de adelante. Iba manejando el Loco Valdés. Y entonces se bajó el tipo de adelante y dice, pues pasa por arriba, le dijo. Y que Loco Valdés se baja y se le sube al carro. Se le pasó por arriba. A ver, no que no me pasaba por arriba. ¿Te imaginas? Imagínate, o sea, la locura. La rapidez, además, Es de mental. familia, Claro. porque Cristian también es loco. Cristian también es loco, sí. Pero ese es natural, Claro, porque es natural. ese ya no necesita ni una No cerveza, sobreactúa, ni nada. no. Cristian no sobreactúa. Todas las cosas que él dice, las dice de loco. Sí. Yo lo conozco y hemos salido hasta a comer con un grupo de amigos. Ya. Y el flaco ni toma, es zanahoria. nada. Sí, bien nada, tranquilo, nada. Pero Es loco, pues. Es loco. Es el hijo de loco. No, es natural, naturalito. Bueno, y Verónica Castro tampoco es que sea, es también alocada, Claro. Muy talentosa no, también. Verónica Sí, Castro es sí, talentosísima. Pero ya volviendo al tema del Chavo, que además, otra genialidad que a mí me gustaba mucho era que, por ejemplo, el señor Barriga tenía a su hijo ñoño, que era el mismo Edgar Vivar. Sí. O sea, él podía interpretar a dos personajes. personajes. O Doña Nieves y la Chilindrina. Que Doña Nieves era la Bizcabuela. La Bizcabuela. La Bizcabuela. La viejita que pena. pero Doña Nieves... Reemplaza a don Ramón. Reemplaza a don Ramón. Reemplaza a don Se Ramón, fue claro. mi papá y vino mi bisabuela a cuidarme. Claro. Fíjate que cuando yo llegué a México, una de las cosas que siempre le pedía... Quería ir a... al vecindario. No, bueno, sí. A la vecindad. A la vecindad, pero la vecindad la Está conocí. dentro de Televisa, ¿no? Sí, la vecindad la conocí en el 2017. ¿Ah, en Fui a serio? Televisa. Ya. Es el Foro 43. Y está intacto, lo han Está dejado intacto. así. Ah, La puedes ver, o sea... qué lindo. Ahí tengo unas fotos, se las puedo enseñar. Y luego, pero cuando yo llegué a México como de 8 años y medio, lo primero que... La torta de jamón. Claro. Y quería ver las aguas. ¿Te recuerdas que La de ponían Jamaica, de limón, la de limón y de tamarindo. Jamaica, ajá. La de Jamaica que La de parece Jamaica. del de tamarindo, pero sabe a limón. Exacto. Entonces, siempre ese era el antojo. Y Sí, ese era ¿verdad? A mí también me da curiosidad Sí, de eso. sí, sí. La de las aguas Fue frescas. Lo primero, y llegaba a Ciudad de México, pero también cuando quería ver la vecindad, yo pensé que era, o sea, en mi mente, pues, que era una vecindad De verdad. veras, que no era un Claro. estudio. Claro. No era escenografía. Entonces era- yo siempre preguntaba y mis tíos querían que mantuviera la fantasía. Un día te voy a llevar, queda por allá y que no sé qué. Ah, qué buena. Y lo que pasa que en esos tiempos, ¿te recuerdas que en la tele se veían los bochitos taxis verdes? Claro. Sí, claro. Entonces, cuando yo llegué a puerta Ciudad de de- México, yo los veía. güey. Entonces, Era- estoy viendo lo que veo en la televisión. Claro. güey. Era la claro. puerta de garaje negra, ¿no? Ajá. La puerta Ajá. del garaje. Y por ahí pasaban los Volkswagen, los bochitos. Pero eso lo grababan en otro Claro. lado. El portón, haz de portón. cuenta que cuando tú cruzabas el portón no había nada. Claro. Ah, ya, Ajá. claro. Y donde está el barril y todo eso es como una pared pegada. pared. sí. El portón, pues, ¿verdad? Que ahí afuera vendía churros Don Ramón. Y estacionaban el Volkswagen. El Volkswagen, pues claro, el Volkswagen. Siempre él fue así, el garaje. Que un capítulo sale un carrito chiquito y tuvo un bebé. Y era, Sí, el carrito chiquito. Y afuera vendía churros. claro. Don Ramón. Que me acuerdo Cuando que, la única vez que trabajó. porque eran los churros Doña Florinda. Ajá. Que trabajaba para Doña Florinda. Y me acuerdo que Don Ramón tuvo que ir al baño y lo dejó encargado al chavo. Ajá. Y el chavo se comió todos los churros con una panzota. Cuando llega Don Ramón, ¿qué pasa? Chavito. Y el chavo con la boca llena. ¿no? Pero ahí, por ejemplo, hay otros mensajes de solidaridad. Ajá. Doña Florinda se solidariza con Don Ramón y lo perdona porque Doña Florinda pregunta, ¿qué pasó? Y Don Ramón se sacrifica por el chavo y dice que él se los comió. Ajá. Y Doña Florinda sabe que Don Ramón está mintiendo y le dice, no se preocupe, Don Ramón, que no sé qué. O sea, eran mensajes bonitos. No, es que esos mensajes que llevaban, yo creo que, porque al final
somos humanos, pues. Al final somos humanos y eso lo hemos vivido o lo hemos presenciado y te identificas con eso. Sí. Y entonces, hasta el día de hoy, si tú pones a niños a ver El Chavo, se quedan pegados. Claro, está desfasado con el tiempo. Claro. Porque, pues, imagínate. Los años 70. Jugar con un valero y ahora ya los niños no saben qué es eso. Claro. Algo les iba a comentar. Un capítulo que me hizo llorar a mí fue cuando le dijeron ratero al Chavo. ¡Ratero! ¡Ratero! Oh, porque lo culpaban de que se había robado se algo. robaba las cosas. Dejaba una escopeta, se robaba la escopeta. Dejaba la plancha, se robaba la Pero plancha. era dormido. Era el famoso... No. Era este actor, un actor muy conocido. Ben Ibarra. No me acuerdo cuál. Un flaco. Sí, que ¿cómo se llama? Que actuó de extra y hacía de ladrón. De ladrón, sí, es Ben Ibarra. ¿No? Él, ¿no? Sí. Es el papá de Alan. de Ben Ibarra. ¿De Alan de Magneto? No. No, de Benny de Timbiriche. Ok. De Timbiriche El de y Rulito, Alejandro ¿no? Ibarra, otro actor muy bueno. Ok. El de que tiene el pelo así. Sí, el Benny. El Ben. Bueno, y me acuerdo que le echaron la culpa al Chavo y lo botaron de la vecindad. Pues, ratero. Y que se va con Con su palito y su bolsita, pues. Y ponía la música, ¿no? Turururu, y se iba el chavito con su palito. Claro. Ahí está, esa es la música. Una pena me daba el Chavo. No, cuando... ¿A qué edad lloraste? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que a qué edad lloró? Claro. ¿Qué edad tenía cuando lloré con ese capítulo? Debe haber tenido 8 años, más o menos. Pero es que te movían los sentimientos. Claro. Claro, o sea, te movían los sentimientos. ¿Y sabes qué es lo que hacía también? Lo que me tocó ver a mí es de que cuando pasaban esos capítulos, los niños decían, le voy a ayudar al otro niño. ¿Cómo así? Haz de cuenta que entre amiguitos estábamos viendo ese generaba capítulo. solidaridad, dices tú. Claro, porque entonces después, amiguitos que yo tenía en el DF, decía, ¿sabes qué? A aquel morro sí le falta comida o algo, y decía, vamos a llevarle. O sea, generaba promovía la tipo solidaridad, claro. Ahora promueven irte a agarrar a patadas, porque ves un juego de Nintendo, ese de juego, Nintendo y solo son madrazos. Y metralleta, metralleta. bala. Entonces, Sí, es verdad. claro. Se ha perdido eso de jugar en la calle, ¿no? Un montón. Y eso lo veías en el Chavo. Cuando se iban también al otro patio, donde estaba la pileta. ¿Tu hijo ha visto el Chavo? No. Están pidiendo el llanto de... ¿De la Chilindrina? Nos lo piden por interno. Están pidiendo tu llanto. A dice. ver, están pidiendo. Un llanto. Un llanto. Es güey. Oye, pero yo soy el chilindrino. Es tu estilo. El chile lindro. Oye, y por Chile eso de te cilindro. pagan. Oye, pero acuérdate que es gente adulta. por O sea, eso es te animación, cumpleaños de 80 para arriba. Por eso te pagan. El más joven tiene 106. Y Claro. estoy con este traje que mira, ahorita se me va a reventar. Oye, ¿verdad? Mira, pobrecito. ¿Cómo? Uno sufre con ¿Y los son con los disfraces. mismos señores del bingo o con No, otro? ese es otro un casino, vietnamita. Un casino vietnamita. Vietnamita. Y que también ven el Chavo del 8 allá, pues. Los vietnamitas. Sí, entonces me dice, no, anima. Está bien. Claro, anima, me dice. Entonces, Y la gente y no tú entiende. les Pues, haces como la caso. gente no entiende, todos son vietnamitas, pero yo ahí... Claro, ¿quién ¿Tú les será? haces caso entonces? Sí, les Claro. animo. Se preguntarán, ¿quién será este personaje? El chile lindro. ¿eh? Chile Lindro. El Chile Lindro. Chile Lindro. Mira, con razón. Así es. Oye, no, hablando de esa donde estaba la pileta, ¿se acuerdan cuando lanzaban la fuente de los deseos Ajá. y el Chavo agarraba la moneda en el aire y así el ruido Claro. Para pelarte la moneda. Para claro. clavarse la lana. Ya. como tiraban para atrás, el Chavo agarraba y ¡ping! hacía el ruido en el agua. No, ese Chavo era... Otra muy cómica cuando don Ramón practicaba boxeo. Claro. Y le pone los guantes al Chavo. Yo he sido chavito, yo he sido campeón mundial. Ya. Y lo suena, ¿no? Le cae un golpe. Y le quiere sacar el guante y ¡ping! Le da. No, y cuando le dice, Chavo, pégame, seguro, sí, pégame. Claro. Y le pega en el estómago.
Esperaba el golpe acá. Claro. Chavo, pégame. Y el chavo, ¡bum! Le da al estómago. Qué bueno. Pero, y esa época todo el mundo hacía bromas del Chavo del Ocho con tus amigos, ¿no? Sí, claro. No, cuando le decía que ahora sí te voy a reventar Claro. los cachetes. De marrana flaca. Ajá, de marrana flaca. De marrana flaca. O el pellizcón de Don Ramón. Era, Claro. ¡fua! Y siempre lo veía a Doña Florinda en pleno pellizcón, pues, ¿no? Y el Kiko. O cuando le pegaban, o cuando le decía, Rondamón, ¿es verdad que es su abuelita? Porque la Doña Florinda le decía, la próxima vez vaya a venderle flores a su abuela. Claro. Rondamón, su abuelita vendía flores. Que lo iba- Y ping, le da un cocachazo, ¿no? Al Y no barril. te do- y no te pero doy ese golpe lo pusieron de moda también. Claro, porque Claro. De ¡Toma! repente le pegabas a otro niño y querías escuchar el ping, ping. ¡Toma! Hasta el golpe. Y no te doy otra nomás porque mi abuelita fue la mejor vendedora de flores de todo México. Claro, siempre era porque había una relación, ¿no? Claro, siempre lo. A mí, los capítulos del Chavo que después salieron ya sin Don Ramón ni Kiko, Ajá. y que en lugar de poner risas de fondo, ponían sonidos, ya no me divertían tanto. No, fíjate que eso me sacó de onda a mí porque ¿Sí o no? primero pues, se ponían risas. Risa Claro, grabada. risa Y fingida. después sacaron este programa por respeto al público. No tiene risa grabada. Sí. Pero por respeto, ¿cuál era el respeto? ¿A qué? Claro, yo tampoco entendí eso. No, tal vez habrá sido una ley muy en México. Muy en México, ¿no? sí. De no fingirla o no propiciar una risa que no sé, no la entendí. No, Muy pero de progre, muy repente progre, muy se progre. inventaron una ley que la Una ley gente woke, le una ley woke. molestaba la risa. Claro. Era una ley woke. Sí, eran las progresistas. ya Los venían los progres, progresistas. claro. Porque hacía un chiste de una... Ajá, no, ya no era. Era Willy que estaba practicando. Era Willy, en esa época practicaba los sonidos. Claro. Oye, y había un personaje que apareció poco, que incluso en Perú se le hizo reportaje, Patty. ¿Sabes que yo la conocí? ¿A Patty? Sí, Hilda García, digo, la nombro, digo, no la conocen, pero es una periodista con la que yo trabajé de México, que Ya. ella trabajó en el Universal, trabajé aquí en radio con ella, y ella es bien amiga de Patty. No me digas. Son súper amigas. Qué buena. Y entonces un día Guapa, estábamos hablando. bien guapa. Sí, un día estábamos hablando. Y me dice, ¿te acuerdas de la niña guapa que salía en El Chavo? Y le digo, ¿quién? Patty. Y me la enseña y le digo, sí, es mi mejor amiga, me dice. Mira. Y le llamamos y luego la entrevistamos. Wow. Y imagínate lo que fue Chespirito, porque ella dice que ya no... Duró un año nomás, No, sí. pero sus intervenciones así fue. O sea, el personaje lo escribió para esas y ya no... Unos ya no siguió. chispazos. Pero dice que eso le cambió la vida. De eso Claro. vive todavía. Es Patty. Ajá, de lo Claro. que hizo Patty. Yo ni me acuerdo su nombre verdadero, pero es Y Patty. tenía 14 años. Ah, ¿tan chica era? Sí, 14 años cuando Cuando hizo de Patty. Cuando hizo de Patty, ya, bueno, claro, ahora ya, pues ya. Porque era Patty y la mamá de Patty, Y que la mamá de por ella Patty. se moría Don Ramón, pues por la mamá de Patty. Y el chavo por Patty. Y el chavo por Patty. Cuando se le dibujaban los corazoncitos. Y vivían en las escaleritas de A los arriba. 14 pues. Y años luego, hizo... y luego se ponía celosa la Popis. La chilindrina. La chilindrina se ponía celosa. O sea- y doña Clotilde se ponía celosa de la mamá de Patty. De la pues. mamá de Patty. O sea, a los 14 años hizo la... Sí. ¿De Patty? Ah, no O sea, sabía. había 14 o 16, por ahí. Comenzar, pero no pasaba de eso. comenzar de joven, porque mira, yo voy a cumplir 60 y le estoy haciendo la chilindrina. Pero claro. Pero Ahí la llevas, ahí ya la lo hemos llevo. dicho, no importa la edad para empezar. No importa la edad para Te va bien empezar. con el circo. Lo que, Claro. más Te va lo que bien tú con el tienes que circo. hacer es rogar que no se va a morir tu audiencia. Ya puedes poner tu circo acá en California. Claro. Voy a encajarme ahora con gente más joven. Sí, Claro, sí, 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 deberías. Sí, gente más joven, 50. Sí. Voy bajando, voy Sí, bajando. sí, sí, sí. Mira, mira. Para juntar audiencia. Hablando de circo, Carlos Villagrán creo que es el único que sigue con circo, ¿no? Bueno, Sí. con vida están la Chilindrina y él. Ujú. ¿Tú sabes cuánto gana Carlos Villagrán? Y es lo que yo te digo. O sea, imagínate el impacto que tuvo ese programa y al que le tienes que agradecer. Uno en la vida siempre tiene que ser agradecido. Nunca todo es el dinero, ni tampoco hay que ser siempre ir aventajando de las cosas. ¿Tú sabes cuánto cobra ahorita? Porque está enfermito, se ha enfermado Carlos Villagrán. Pero el año pasado, ¿tú sabes cuánto cobra Kiko por presentación en un circo aquí en Estados Unidos? ¿Cuánto? Bueno, más bien al mes. $70,000 ¿Qué? al mes. ¿Pero cómo que al mes?
Claro, porque vas y se presenta él un fin funciones de semana. y llena, Entonces, por los 4 fines de semana te dan 70,000. ¿Pero lo llena? Wow. ¿Eh? Llene o no llene. No, él recibe su sueldo, pues. Recibe su sueldo. Wow, 70. ¿Y cómo sabes tú esa información? Bueno, Naranjito? Porque, bueno, ¿te acuerdas que a nuestro amigo Tutti Frutti, Claro. Él te dio el... bueno, no él, pero él trabaja para el mismo 70,000. circo de Tutti Frutti? Claro, pero yo fui al circo y éramos, bueno, te digo, o sea, para hacer No, pero una $70,000, noche. claro, tienes que hacer al día 100 funciones. ¿Cuánto ¿no? cobra una entrada al circo? aquí? No, pero acuérdate, bueno... Nos invitaron, no, sí. nos invitaron, No, pero fuimos. fue de $50. 50. Sí, el como año 50. pasado ¿Y cuántos estaban entran $50. en el...? Hay noches buenas o noches más Claro. acá, pero ellos tienen sponsors también. Claro, exacto. Y que entren 1,000 personas, ya son $50,000 solamente en una función. En una función ya le pagaste el mes. Claro, claro. Sí, pues. Y más los Oye, si hacemos un sponsors. circo, Sí, pues es lo que estamos diciendo. Pon tu circo. Ándale. ahí tenemos hasta los animales acá. Acabamos de decir, señor. La chilenita peruana. Chilenita, tenemos ¿cómo se Jaimito llama? el cartero. ¿Tú qué? A Oye, ver. yo soy el chavo. Jaimito el ¿El cartero. chavo? Bueno, el que quieras, no tengo problema. Jaimito el cartero también me da risa cuando llegaba con la bicicleta y ponía todas las cartas y te decía, busca. Él nunca te daba la carta, No, tú no. tenías que buscar tu Sí, carta. tú tenías que buscar la que iba Estaba con tu más nombre. perdido, Jaimito el cartero. No, Es que quiero evitar la fatiga. decía. Ajá, Es que es quiero por evitar. la Y él fatiga. era de Tiranguancingo. No. Tagamandapio. Tagamandapio. Y ese Tagamanda- pueblo existe. Es en Michoacán. Sí, Tagamandapio. De Tagamandapio. Sí. ¿De dónde? De Tagamandapio, decía. Otro personaje que no mucha gente sabía, que era el hermano de Roberto Gómez Bolaños, era Godínez. Godínez. Godínez era el hermano. El hermano de Que fallece primero que él. sí, de hermano de Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños. Sí, Era- el dientón con el pelito así de costado, ¿no? No era tan dientón, pero era el Era- despistado. El despistado. era el que siempre se claro, quedaba- claro. Ajá, Despistado. ese. Con mandil marrón creo que salía. Ajá, ¿no? sí, Un mandilito. Sí, Ajá. Godínez. Godínez. Eh, un capítulo también. ¡Qué burro! Póngale cero. Ah, sí, chavo. ¡Qué Pero si burro! contestó lo correcto. Sí, claro. ¡Qué burro! ¡Póngale cero! Hay un capítulo que van al colegio, que va Don Ramón al colegio. Ajá. Me acuerdo que va Don Ramón. Es muy, no, el Chavo tiene miles de capítulos que organizan la banda de música también. Sí. Y sacaron un disco, ¿no? Con las canciones del Chavo. Oh, sí, qué bonita vecindad. Qué bonita vecindad. Es la vecindad del Chavo. No valdrá medio centavo. Y salía cantando. Yo soy el Chavo. Claro. Fíjate la época tan dorada que marcó ese programa, la verdad. O sea, es increíble. Claro. Y, No ha habido otro programa tan exitoso así. no, yo no creo. Yo se lo Bueno, pongo a el Luciano y Derbez- Luciano lo mira así. No entiende tu hijo, Luciano, tu hijo. No entiende. Derbez por ahí. La familia Peluche. No, pero ¿Cuál? el Lonco de Moco. Ah, es que eso en Perú. En Perú solamente le llegó la familia Peluche. la familia Pero esa era buena, la Falupa de Lucha. Era buena, pero sabes era que- otro tipo de comedia. Claro. Que el mismo Eugenio Derbez ha contado que la familia Peluche se inspira en Pataclown, en los ¿Ah, sí? personajes de Perú. Un programa peruano que se llama Pataclown, con unos... Sí, hasta en Colombia. Hasta en Colombia se veía, ¿ya ves? Pero, Sí. pero, tú sabes de que Silvia Derbez, la mamá de Eugenio, es peruana. Ah, no sabía eso. Sí, Silvia Derbez es peruana. Y el papá de Eso no sabía. el papá de Eugenio es bueno, peruana que se fue a vivir a Ciudad de México Ya. Claro. y el papá de Eugenio es libanés, pero creo que ella también es ¿Pero el Derbez, descendiente. ¿el Derbez es de ella o de...? O el papá? No, Silvia Derbez, la mamá. O sea, él lleva el apellido de la mamá. Pero también su mamá, Silvia, creo que es descendiente de libanés. Libanés. También. Ah, mira ese dato, ¿ah? No lo tenía... No te- Silvia Derbez peruana. Mira tú. Y la familia Peluche, como te decía, se basa en una serie similar, con caricaturas de personajes como la familia Peluche. Y él lo reconoce, que se basaron en ellos, ¿no? Claro. Pero son buenos, ¿tiene eso? Son buenos. A mí el que me da risa es el policía que perdió conocimiento y para no que no lo metan a la cárcel a Derbez, Ajá. lo adopta como su hijo. Oh, Tiene como 35 años. Sí, Y cada vez que como que ven que va a regresar, le regresa la memoria, agarran un martillo o algo y le golpean la cabeza de nuevo para que... para que sea. Yo nunca vi la familia pero Peluche. en realidad es el policía que siempre lo seguía a ellos para que Claro. por los delitos que cometían. Claro, yo sí la vi aquí, pero a mí me gustaron más los personajes como el Longe Moco,
Marilyn Manson, que era supuestamente el Marilyn Manson. Ajá, claro. Pero El arquero también, ¿no? Él era, como te dijera, un chilango, pues, cantaba las canciones de Bronco y de Paquita la Muy del bueno. Barrio. Muy buena. Y de arquero, ¿no? También, ¿no? El del arquero también, o sea, bueno, tenía esos personajes y el Bernabe, que era un aficionado de las Chivas. Y, Bueno, yo lo veía no en el Perú, lo veía cuando recién llegué acá, Acá, o sea, claro. porque eso tiene también varios años, ¿no? Debe ser que unos 15 años más o menos, 20. como pues. 20 más o menos. No, pero los mexicanos han sacado buenas cosas. Había otra que se llamaba ¿Qué nos pasa? Con Suárez. ¿Cómo se llama el maestro? sí, Héctor Suárez. Héctor Suárez. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? En Venezuela sacó, bueno, también el Bienvenidos, ¿te recuerdas? No, esa no me Pero eso lo Para daban acá. servirle a usted. Ah, Venevisión. claro. Sí, Venevisión. lo Venevisión. pasaba acá, sí. A Perú no llegaba. A Perú Sí, llegaba Era bueno, era bueno Sí. el el programa. que nos pasa, chicharrón de puerco y puerca. Era el que de vendía los verdad, chicharrones. sí. Y después estaba el otro, el que no más, el que hacía cosas. El no hay. Sí. No hay. El que se peinaba así. Pero... No hay, No hay. no más. Y también el doctor Cándido Pérez también veíamos en Perú. Papá Soltero, ¿lo vieron Papá- ustedes? también, Soltero Papá también. Soltero, Bueno, sí. Papá Soltero no era tan cómico, pero era programa bonito. Claro. Era Claro, chido. claro. Y en su momento, ya en la antigüedad, Carrusel, ¿no? La novela. La novela. Y en Perú llegó No, a- Mundo de Juguete, perdón. Mundo de El Juguete. antiguo era Mundo de ¿En Juguete. el Perú llegó a dar Ramones o no? Otro rollo. Otro El otro, rollo, oh, sí. eso fue- ese Daba, pero no pegó No, mucho. no pegó. Pero sí llegó a dar. En México, Estados Unidos, sí, otro rollo. Cuando fue un bombazo. comenzó, Sí, olvídate, era... otro rollo Era de era... los primeros programas Con monólogo. que era tan popular que la Iban los televisión invitados. estadounidense lo tuvo que adoptar y aquí era súper popular también. Acá en Estados Unidos. Sí. Sí. Sí, no, la rompió. Ah, Porque la tenía el rompió. famoso monólogo, pues, ¿no? Sí. Monólogo y las entrevistas. No, y aparte iban, o sea, como los artistas y los cantantes necesitaban de la televisión. Claro. para mostrar, no era como ahora. No, ahora, claro. Iban todos pero al ¿sabes show. qué? Yo la televisión, digo, por ejemplo, Jaime Bailey, tú vas a Jaime Bailey y tu promoción tiene impacto. Claro. O sea, tú vas sí. con Jaime Bailey, tiene impacto. Claro, o sea, claro. tiene impacto. Claro, lo que pasa es que la televisión ha bajado su calidad también. También. Hay programas que dices tú, ¿cómo es posible Claro. que este programa esté al aire? Y también, y a mí me sorprende mucho acá en Estados Unidos, donde son cadenas importantes, con todo respeto lo voy a decir, el poco nivel de preparación de los conductores. Claro. Es tremendo. No leen, usan palabras básicas. Como yo. No, tú, No, escúchame, pero, tú eres mira- Jaime Bailey al costado de No, lo que gracias, yo- gracias. Pero, bueno, eso se puede decir es la cereza, ¿no? Yo creo, lo más importante en la televisión aquí en Estados Unidos, yo creo que Latinoamérica es un poco diferente, pero aquí es que tengas conexión con la gente. Correcto. Que la Claro, gente te que vea. te quiera. Traspasar la Que pantalla. la gente se identifique contigo y eso. Y aunque de repente, pues sí se te vaya tú sabes, un desliz y una Todos podemos cometer errores, por supuesto. Pero a lo que voy, esa conexión ya no lo hay. Por eso te digo, Bailey sigue teniendo esa No, Bailey es un conexión. genio. Entonces, Bailey es un genio. Tú ves un artista con Bailey y su promoción, todo el mundo, ay, ¿viste? Claro. Ok. ¿Para ti Bailey es el personaje más importante de la televisión aquí en Estados Unidos? Yo creo que sí, pero Para mí sí, ¿ah? para mí, yo creo, pero te digo periodísticamente. Periodísticamente, porque claro. no es un programa de entretenimiento. No es un Laura Bozzo, pues. No. Sí, pero es un flaco No, no. que tú lo puedes No, ver. pero un Don Francisco, que ves que era Él diferente sí. tipo de programa, porque Claro. Don Francisco era muy fuerte en la televisión. El periodista más importante latinoamericano es Bailey. Y las entrevistas de Bailey, Sí. él te puede entrevistar. Nunca a sabe lo que te va a preguntar. No, y No, te puede nunca. entrevistar a un jarrón. Claro. Y y le Media saca hora con el jarrón. Media hora con el jarrón y los números, los ratings se fueron Sí, sí. súper arriba. Pero por eso te digo, esa calidad no la tienen las cadenas importantes. No la tiene. Él está en Mega, pues que es una Claro. cadena. ¿Es nacional Mega? Cadena de Y cable. tampoco ya no Al tienen cable. el billete que tenían antes. ¿no? La televisión. Claro, pues la televisión generaba antes mucho más. Por eso, Por pero, no ver la pero mira, computadora, el internet. todo lo bueno te va a YouTube, generar claro. lana. ¿Ah? Entonces, si tú le apuestas a un talento, por ejemplo, imagínate Bailey en una cadena Telemundo. Telemundo, con un buen programa de que salga a las 10 de la noche, para que de repente le ponga un poquito de sazón. ¿Tú no crees que un programa con Bailey en Telemundo a las 10 de la noche va a arrasar en vez de estar viendo La Casa de los Famosos? Yo Claro, creería que ajá. sí también. Yo creería que sí. Sí. O sea, y Le pones más show, ¿no? Lo pones Claro. más Jimmy Fallon. Lo Claro. musicalizas y bueno, y ahora vamos a entrevistar a este acá y luego él que haga su segmento de política
Y olvídate, fueron un súper showzazo. Por supuesto. Por- yo lo vería todas las noches. Pero ahora hasta ver las noticias te da sueño. Claro. No hay, o sea, después de que Jorge Ramos se salió de la televisión abierta, se puede decir, de la televisión. Sí, claro. En Univisión, ¿no? Sí, ya ver noticias te da. ¿Por qué? Porque ya no existe ese tipo de periodista que no solo te lee la noticia. Te la comenta y da opinión. Te la comenta y le pone su propia opinión. ¿Te guste la opinión o no te eso es gusta? otra cosa. Tú puedes discrepar. Pero acuérdate que la televisión, la radio, todo es entretenimiento. Así es. Eso es para entretener, no es para buscar una opinión política, no es para buscar Claro. una cosa. Es entretenimiento. La televisión es entretenimiento, así sea noticias. Claro, Eso es claro. verdad. Un noticiero te tiene que entretener, pues. Si Estoy de no, acuerdo. olvídate. Si Sí. solo escuchas, bueno, y ahora nos vamos, y se murieron 3, y 10, y 20, y 20, y 30, y se llevaron a otros, y cuál. Ese crimen, ya la policía ya lo está investigando. Nada más. Claro, más. y se acabó. Ya Claro. estuvo. Todo es teleprompter, pues. Todo es lee. teleprompter. Pero Jorge Ramos, él te ponía Claro, de su cosecha. Y le podían decir... Bailey te pone de Pues su cosecha. pues claro. O sea, tú puedes leer el teleprompter, pero que te tienen que dar unos 30 segundos para que tú hagas el remate. de la Es más, Matías, por tú ejemplo, tú sabes- no usa teleprompter. ¿Quién? Matías no lo usa. No lo usa. No, acá está... Ahora mira, en Colombia está un tipo que la está rompiendo que se llama Juanpi. no lo he visto. Míralo. Es muy colombiano. Es bastante local, o sea, para ¿De los qué? ¿Qué colombianos. hace? Es como un show que tiene, pero Sí él, lo he visto, de él es bigotito, de pituco, lentes, es ya, muy pituco, claro. sale con sus suétercitos acá. Sí, sí lo he visto. Pero es buenísimo. Y las entrevistas que hace, el otro día J Balvin le llevó hasta pollo frito, estaban Ya. comiendo. Y le dice, oye, ¿tú comes esto? Y pues que no sé qué. Y como ahí le tira muy pituco colombiano él, Claro. él, ¿no? O sea, Él es de ¿en Bogotá. serio comes eso? O sea, él es de Bogotá. Sí, y sale Y- con camisa blanca, con lentes. Pero es buenísimo. Ese es que viera de Latinoamérica que viene por ahí. Podría ir, el Juanpi. Qué bueno. Juanpi, Ya lo he visto. Míralo, Lo está, voy a- está chido. Lo voy a buscar. Ya. Lo voy a buscar. Sí, Pero muy bueno, gente, se terminó el programa. Mira Ya. tú. Mira tú. Chilindrina, ¿te vas a trabajar? Se acaba, de aquí sí. me tengo 4 shows. 4 shows. Y de ahí de frente me voy No. agarro el tren y me voy al... Hace el show de hipnotismo, se duerme. Y ya todos los viejitos. No, y de ahí de frente me voy al... ¿A dónde? ¿Cómo se llama? Al bar. Me tengo que cambiar de nuevo el payaso. Ajá. Y va a salvar otra vez. Sí, irme al bar. ¿Y te vas con Serafina o...? No, Serafina lo guardo en mi maletín. Y con cabecita de pollo. Con cabecita de pollo, me voy con todo tu equipo, con todo mi estrés, porque soy tan nervioso que con tengo Charqui. tengo que poner huevadas acá al frente para agarrar. Bueno, gente. Ese corte de pelo me gusta. Mira. Mientras que vemos cómo se despide la Chilindrina, nosotros nos despedimos también. Cuídense mucho. Chao, chao. ¿Te aburriste de siempre ver lo mismo? En el EITV te daremos noticias vistas desde otro lugar. Información, deportes, espectáculos y diversión. Mucha diversión. Nos enfocamos en lo que te importa con un toque único que solamente en el EITV podrás ver. Lunes, miércoles y viernes, 4 de la tarde, hora Los Ángeles, 6 de la tarde, hora Perú. El EITV.